Continuamos en señal informativa. La semana pasada, Coneval presentó los datos de pobreza en México, así que vamos a la línea telefónica. Es el tema que hoy abordará Lucía Almaraz en su colaboración. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Sonia. No, pues el gusto es mío. Siempre un placer estar en tu espacio. Y sí, precisamente, Sonia, la pregunta que inicialmente nos tendríamos que responder, pues es ¿qué es la pobreza, no? Se dice que una persona se encuentra en situación de pobreza pues cuando tiene al menos una carencia social en su ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias. Pero frente a esto también tenemos la pobreza extrema por ingresos. Esta se da en aquellas personas que tienen percepciones totales por debajo del valor de la canasta alimentaria y tiene 3 o más carencias sociales. La propia Ley General de Desarrollo Social indica que para medir la pobreza pues es necesario tomar en cuenta el ingreso corriente per cápita, el rezagos educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad de espacios en su vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. El Coneval es un organismo que mide la pobreza en México y ya lo comentabas tú, la semana pasada presentó el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, cuyo escenario pues es pesimista y calcula que 70.9 millones de personas son pobres por ingreso, lo que representa el 56.7% de la población. Según este informe, el número de personas en situación de pobreza aumentó a 3.8 millones de personas en comparación con el de 2018, periodo en el que inició la administración Andrés Manuel López Obrador. México se encuentra ubicado, lamentablemente, como el 4º país que debería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el 5º que más aumentaría en pobreza extrema entre los países de Latinoamérica. Este informe que se publicó, pues va en el contexto cuando México acumula más de 1.93 millones de casos confirmados de COVID-19 y casi 167,000 muertes, por lo que pues es el 3er país del mundo en números absolutos con más decesos por la pandemia. Además, hay que considerar también pues que la economía de México se contrajo 8.3% en el 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932, esto con base en estadísticas del INEGI. Por cierto, también el Coneval señaló que septiembre pasado se cerró con una pobreza laboral del 44.5% frente a un 35.7% de abril, es decir, en el primer mes de restricciones económicas por la pandemia. También un dato interesante es que aumentó de 3.4% a 5.2% en la desocupación registrada entre el primer y tercer trimestre del 2020 y lamentablemente apuntó también a la pérdida de 709,211 empleos formales registrados en el IMSS. Esto hay que decir, el Coneval consideró 2 escenarios, una caída generalizada del ingreso per cápita y una caída también del 5%, pero con más afectaciones a la población en función del ingreso y de la incidencia de la pobreza urbana. En este rubro, la población también en situación de pobreza extrema pues registró un aumento de 2 millones de personas, ¿no? Y la única buena noticia que encontramos, pues desde mi perspectiva, es que las personas en condición de no pobre y no vulnerable pues bajó en 0.2%. Definitivamente debemos pues de aceptar que la pandemia tuvo un efecto en el ingreso de las personas y esto se observó pues de manera mucho más evidente en los estados con una economía orientada al turismo. Otro dato que nos debe de llamar mucho la atención de este informe es que pues muestra que muchos de las personas que ya eran pobres pues muy probablemente cayeron a la pobreza extrema. Y Quintana Roo pues, fue la entidad con mayor incremento de porcentaje de población en situación de pobreza. Y en Jalisco, pues como andamos en el tema de pobreza, pues, no cantamos mal las rancheras, ya que hoy existe en Jalisco 15% más pobres que los que había en el 2018. Entonces se trata de un aumento significativo de 347,000 personas. Esto quiere decir que prácticamente 1 de cada 10 pues son nuevos pobres en el país en los últimos
2 años, pues surgió en Jalisco, ¿no? Y el porcentaje de incremento en la pobreza del estado, pues es el octavo mayor entre las 32 entidades federativas del país. En el caso particularmente de Jalisco, pues quienes perdieron el acceso a la salud sumaron 1.278.000 personas, es decir, el 8.5% del total nacional. Pues para concluir, sabemos que el presidente de la República desconoció pues, los datos emitidos por el Coneval y él tiene otros datos. No dudemos que muy pronto vaya en contra ahora del Coneval, tratando de desbaratarlo, dominando su credibilidad. También sabemos que al presidente pues no le gustan las instituciones, pero lo que sí nos incitó pues fue a tener fe, pero con fe pues no comen las personas, con fe no se lidian las personas enfermas. En fin, el país se desmorona en inseguridad, violencia y pobreza, pero para el presidente pues es más sencillo voltear a otro lado. Y en el caso de Jalisco, la pobreza también es responsabilidad del Estado y se debe de asumir como tal. Este es mi comentario, Fernando.